Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio donde vamos a aprender una de las cosas más emocionantes de nuestra vida, que es entender la palabra de Dios. Fíjate que no hay mapa más fascinante que las Santas Escrituras. Y precisamente hoy, en este episodio número 1 de este podcast llamado Teología Influencer, vamos a hablar de cómo leer la Escritura, no solamente con nuestros ojos naturales, ojos carnales, sino con nuestro corazón y con nuestra mente, de una manera que realmente nos hable a nuestra vida, ¿verdad? ¿Tú alguna vez habías leído algún pasaje de la Escritura que te has quedado pensando, pero bueno, ¿y esto qué significa? Esto a lo mejor suena un poco confuso, a lo mejor suena un poquito diferente a lo que vivimos hoy en el 2025. ¿Cómo lo aplico a mi vida? A lo mejor has de decir después de leer algún versículo complicado. Si te has hecho esas preguntas, pues estás en el lugar correcto, porque hoy vamos a introducirnos en este tema que a lo mejor suena un poco complejo, pero que yo te aseguro que lo vamos a hacer de una manera práctica, de una manera edificante, para que cada uno de nosotros pueda conocer un poco más sobre la hermenéutica. Y no te asustes con el tema de hermenéutica, con el nombre, con esa palabrita. Es simplemente el arte, es también una ciencia de interpretar la Biblia correctamente. Piensa como si fuera un conjunto de herramientas, de principios que nos van a ayudar a desempacar el mensaje original que las Escrituras tienen para nosotros y cómo podernos aplicarlos a nuestra realidad hoy en día. La palabra hermenéutica viene del griego hermeneia, y eso significa interpretar, significa explicar, significa aclarar o significa traducir. Es como si tuviéramos, por ejemplo, un tesoro que está oculto, que está enterrado, y la hermenéutica nos va a dar las herramientas, nos va a dar las llaves, una pala, un pico, ¿sí? Para poder abrir un hueco y para poder sacarlo, para poder entender su valor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, pero ¿qué necesitamos? ¿Por qué es necesario el estudio de la hermenéutica en un maestro cristiano, en un predicador, en alguien que está sirviendo a Dios? ¿Por qué acaso no es suficiente con leer la Biblia? Sí y no. Leerla es obviamente el primer paso, es indispensable, es fundamental, pero para entenderla de una manera profunda se requiere de un poco más. La Biblia es única en su naturaleza. La Biblia es hermosa, es bella, tiene tanta riqueza literal para nosotros, intelectual, pero hay que leerla con mucho cuidado. Primero, la Escritura tiene una naturaleza divina. Ella es la palabra de Dios. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice la palabra inspirada por Dios, eso es una palabra griega que significa theopnestos. Eso literalmente significa soplada por Dios o exhalada por Dios. Imagina el aliento de Dios, ¿verdad? Plasmando esas palabras escritas ahí para nosotros. Esto significa que la Biblia no es un libro cualquiera, no. Es la voz de nuestro Creador que nos está hablando. Y como es divina, no podemos simplemente interpretarla de una manera que a nosotros nos dé la gana, ¿verdad? No es una cuestión de interpretación privada, dice la Escritura, sino que vino de hombres, sí, pero que fueron guiados por el Espíritu Santo, como dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21. Pero aquí viene la segunda parte, que es igual de importante. La Biblia no solamente es divina, también es humana. Fue escrita por seres humanos, por hombres, por hombres como nosotros. Es una biblioteca de 66 libros. Libros que fueron escritos por aproximadamente 40 autores diferentes a lo largo de unos 1500 años de historia. Piensa en la diversidad que eso puede contener. Tiene poesía, tiene historia, tiene leyes, tiene profecía, tiene cartas, tiene evangelios, y cada uno de esos autores pues escribió en su propio estilo, le puso su propia personalidad. Tuvieron un contexto cada quien, cada libro, cada escritor, un contexto cultural, un contexto temporal específico a su tiempo. Esto significa que aunque el mensaje es divino, pues la forma en que fue comunicado refleja la humanidad de cada uno de sus escritores y los destinatarios originales. ¿Okay? Entonces aquí es donde entra el gran desafío. La Biblia, fue escrita en culturas diferentes, épocas diferentes a lo largo
de la historia. Por ejemplo, cuando Pablo habla de coronas, ahí en el Nuevo Testamento, no siempre se refiere a una corona de un rey o una corona física. En la cultura grecorromana, una corona podría ser, por ejemplo, una guirnalda de hojas que se le daba a los atletas que eran victoriosos en alguna competencia. Si nosotros no conocemos ese contexto, pues podríamos malinterpretar lo que Pablo quería decir. O cuando, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos, dice, cara a cara. No se está refiriendo a nuestros espejos que hoy utilizamos para peinarnos, ¿verdad? No, dice, eso se refiere a unos espejos antiguos. Se utilizaban en aquel entonces, que eran de un metal pulido, tan pulido, ¿sí? Y ofrecían una imagen de la persona que se veía ahí, pero era una imagen borrosa, una imagen distorsionada. Entonces, entender eso cambia completamente nuestra perspectiva del versículo que estábamos leyendo. La Biblia fue escrita para nosotros, sí, pero también para toda la humanidad. Pero no siempre a nosotros en su contexto original. Fue escrita a personas específicas, ¿sí?, en momentos específicos, con problemas y situaciones concretas. Para entender lo que todo esto significa y lo que aplica para nosotros, primero necesitamos entender qué es lo que significó en su momento original, lo que el autor quiso decir a las personas a las cuales estaba destinado el escrito. Entonces, si esto es tan importante para nosotros, ¿por qué es crucial una buena hermenéutica? Porque la mala interpretación puede llevarnos a doctrinas falsas, a sectas, a prácticas que para nada glorifican a Dios, a divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Piensa en todas las diferencias que existen en las ideas, ¿verdad?, sobre la Biblia, lo que muchas personas interpretan, los que otras creen que dice. Muchas de ellas surgen de esas malas interpretaciones de una lectura superficial o de la gente que quiere imponer sus propias ideas al texto, en lugar de dejar que el texto nos hable a nosotros. Todos nosotros leemos, interpretamos la Biblia. Eso es un derecho, es una responsabilidad, pero no todas las interpretaciones son correctas. Nuestro objetivo en este podcast es enseñarte que al interpretar no es encontrar lo que yo quiero que diga la Biblia o lo que se ajuste a mi idea preconcebida. No, cuando nosotros tenemos el objetivo claro, es el de descubrir lo que el autor divinamente inspirado quiso comunicar a su audiencia original en ese momento específico. Y hay que considerar pues circunstancias específicas. Para entonces es que tenemos que aplicar este mensaje a nuestra vida práctica hoy. Y esto implica muchas cosas importantes para nosotros como lectores. Primero, un intérprete de la palabra de Dios necesita tener humildad en el corazón, acercarnos a la Biblia con una actitud que pues necesitamos aprender. No venimos a ver qué encuentro para yo poder debatir, no, necesitamos aprender de ella. Estar dispuestos a lo que la palabra de Dios nos diga para corregirnos, para que nos moldee. Segundo, necesitamos dependencia del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría, dice, a toda verdad, según en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13. Él es nuestro Maestro divino. Tenemos que orar antes de leer, tenemos que pedirle que nos dé pues ese entendimiento, ¿verdad?, al leer la Escritura. Tercero, nosotros necesitamos diligencia, necesitamos ser estudiosos de la palabra de Dios. La hermenéutica es una ciencia y un arte, como ya lo dijimos al principio de este episodio. Y pues es una ciencia porque tiene los principios bien establecidos que nosotros podemos aprender, podemos aplicar. Y es un arte porque requiere práctica, requiere un juicio, requiere una habilidad por parte de quien está interpretando. No se trata simplemente de abrir la Escritura y de ver dónde caiga mi dedo para poder leer. No, significa que nosotros al leer un pasaje en su contexto, pues hay que ver qué viene antes, a ver qué viene después de ese versículo. Hay que comparar la Escritura con la Escritura, porque la Biblia es su mejor intérprete. Ese es el primer principio de la hermenéutica, que la Biblia es su propio intérprete. El Nuevo Testamento se entiende mucho mejor a la luz del Antiguo y viceversa. Por ejemplo, también es importante considerar el género literario que estamos leyendo. Nosotros, por ejemplo, no leemos un salmo de la misma manera en que leemos una epístola de Pablo, por ejemplo, o un libro profético. Cada género tiene sus propias reglas de interpretación. La poesía, por ejemplo, usa el lenguaje figurativo, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, en Salmos, en Proverbios. Las leyes, por ejemplo, en el Pentateuco son leyes directas.
Las narrativas nos cuentan pues historias. También tenemos que identificar el propósito del autor. ¿Qué quería lograr el autor al escribir ese pasaje? ¿Qué estaba enseñando? ¿A poco estaba exhortando o estaba consolando o estaba reprendiendo? Y entender eso, mis amados, la intención original es la clave. La hermenéutica pues nos ayuda a evitar todos esos errores comunes, como el escoger solamente los versículos que a mí me gustan, pero yo desecho esto porque no se alinea a la idea que yo tengo, ¿sí? Y bueno, en resumen, la hermenéutica pues va a ser nuestra guía para ir navegando en este vasto océano de la palabra de Dios. Nos va a capacitar para no nada más leer superficialmente las palabras, sino para poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. El entender su mensaje original, el aplicarlo de una manera relevante, de una manera viva a nuestra vida. Esto es un viaje continuo, esto no es de un año, esto no es de 2 años, esto es un viaje largo. Sí, no es un fin, es un trayecto y cada paso nos va a acercar más al corazón de nuestro Señor. Así que mis amados, no tengan algún terror, algún miedo en profundizar en la palabra de Dios. Esto es maravilloso, esto es hermoso, es el libro más importante que jamás ha existido en la faz de la tierra. Y bueno, teniendo nosotros las herramientas adecuadas y por supuesto la guía del Espíritu Santo, podremos desentrañar las verdades, podemos aplicar sus principios, entenderla y pues vivir una fe más sólida, una fe más auténtica, ¿sí? Así que para esta semana yo te animo a que tomes tu Biblia y que leas el Evangelio de Marcos completito. Léelo como una historia, sin detenerte demasiado, léelo, solamente para tener una idea general. Y mientras lo haces, piensa, ¿qué quería Marcos decirle a su audiencia original? ¿Qué es lo que ellos querían que entendieran acerca de Jesús? Y recuerden, este podcast es para la familia de zonagospel.net. Ahí podrás encontrar varios recursos para tu crecimiento espiritual. Y bueno, puedes encontrar este y otros episodios en todas las plataformas digitales. No te pierdas el próximo episodio. Hasta pronto, que Dios te bendiga.